buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité correspondiente al 5 de enero de 2015. Con relación a las noticias en el mundo, la NASA ha reiterado su advertencia sobre el actual fenómeno del Niño, el cual considera será el más fuerte de la historia, y también advierte de manera simultánea que las consecuencias más fuertes de este fenómeno aún faltan por verse. En relación ya a temas de mercado de capitales, el Instituto Internacional de Finanzas calculó que durante el mes de diciembre de 2015 los mercados emergentes recibieron inversiones netas en sus títulos de renta fija por 4 billones de dólares por parte de inversionistas extranjeros, pero al mismo tiempo sufrieron liquidaciones en sus mercados accionarios equivalentes a 7.1 billones de dólares, con lo cual en neto durante el mes de diciembre registraron ventas y salidas de inversionistas extranjeros equivalentes a 3 billones de dólares. Lo interesante acá es que a pesar de que en el mes de diciembre la Reserva Federal realizó su primer incremento de tasa de referencia, los bonos emergentes o los mercados emergentes recibieron flujos de inversionistas extranjeros. Con relación a Colombia, anuncios desde el lado macro, el gobierno pues oficializó su meta de producción de petróleo para el año 2016 en 955.000 barriles. Recuerden que la meta del año pasado había sido de 1 millón de barriles y el gobierno pues ha reducido esa meta teniendo en cuenta que las inversiones dentro del sector se han ajustado fuertemente a la baja pues por la nueva coyuntura de precios de petróleo. Con relación también a temas macro, el Banco de la República informó que a corte de septiembre de 2015, la deuda externa del sector público se incrementó del 9.4% frente a lo que había cerrado en el 2014. Con esto la deuda externa del sector público alcanzó los 65.3 billones de dólares, y pues el sector privado también registró un crecimiento, pero un poco menos fuerte, equivalente a un 5.7%. El peso total de la deuda externa, tanto privada como pública para Colombia, subió a un nivel de 37% del PIB, y esto básicamente explicado por el debilitamiento del peso frente al dólar, lo cual pues ajusta el valor del PIB colombiano de manera fuerte a la baja. De hecho, el PIB medido en dólares en Colombia en lo que es 2015 frente al 2014 va a descender si lo miramos en términos nominales y en dólares. Con relación a la inversión extranjera directa en Colombia, el Banco de la República también informó que había caído un 37% a corte de septiembre de 2015. Hay otra forma de medir esta inversión extranjera y es a través de la balanza cambiaria, que ya tiene datos a mediados de diciembre, y en esta pues también se observa una fuerte caída equivalente al 25%. Más o menos esto también está relacionado con la primera noticia que habíamos mencionado en Colombia acerca de esa moderación en las expectativas de producción de petróleo, pues la menor inversión estaría comprometiendo las metas futuras de producción. Ayer también el DANE publicó el indicador de precios al producto, del cual había presentado un incremento del 1.53% en diciembre de 2015. Este indicador de IPP pues es muy volátil, de todas formas muestra la tendencia de corto plazo, ha sido influenciado por importaciones del sector industrial básicamente y también por los precios de la agricultura. Entonces esto ya nos enmarca en lo que sería el dato de inflación para el día de hoy. Recuerden que en GSC tenemos una expectativa del 0.67%, con lo que la inflación 12 meses pasaría del 6.39 al 6.82%. El mercado comenzó el mes con una expectativa cercana al 0.54%, ya ha venido incrementándola lentamente, ya se encuentra en niveles del 0.60%, y creemos nosotros que incluso nuestro pronóstico puede estar por debajo del dato real. Con relación también ya pues a precios para el mes de enero, el día de ayer se formalizó el incremento de precios de gasolina, el cual se incrementa el 1% para lo que es los combustibles que utilizan los vehículos, y desciende el 0.6% para lo que es el ACPM, utilizado principalmente por el sector de carga. Si hiciéramos una comparación 12 meses frente a lo que han sido los precios de los combustibles, pues sí se ha notado en algo la moderación de precio internacional del petróleo, el cual ha descendido de manera significativa, casi un 60%
en los últimos meses. Con relación a eso, el precio de la gasolina en Colombia en los últimos 12 meses ha descendido un 6% y el de la ACPM cerca del 9%. En el lado corporativo, ya se confirmó de manera oficial la absorción del leasing Bolívar por parte del Banco de Vivienda, y en lo que es el mercado accionario se conocieron ya los nombres de los dos proponentes, o por lo menos las compañías que participarían en la puja del 13 de enero. El día de ayer el ministro de Hacienda había informado sobre ya el envío de documentación y de las pólizas por parte de la canadiense Brookfield, que es un fondo de capital privado con interés en el sector de infraestructura y de generación de energía. Y pues ya al cierre de la tarde se conoció también que la chilena Colbún, cuyos intereses están enfocados básicamente en el tema de generación de energía, pues también había enviado la documentación y las pólizas necesarias para participar la próxima semana en esa puja. Con relación pues a lo que podría significar esto, ya cuando tenemos un conjunto plural de interesados, el precio base de la subasta, pues que es de 4.130 pesos por acción, pues podría incrementarse con la puja entre estos dos interesados y darle pues mayores réditos a los inversionistas. Recuerden que los inversionistas minoritarios con participaciones inferiores al 3% en Isagen tienen el derecho a vender sus acciones por lo menos bajo las mismas condiciones que tiene el gobierno colombiano. Con relación pues a las únicas dudas que quedan en el mercado es pues la apertura de los juzgados el 12 de enero, un día antes de la subasta, y que algún tipo de acción legal pueda entorpecer esta operación. Pero pues por el momento la información que tiene el gobierno en este caso es que tiene dos interesados, que habrá puja y que probablemente el precio mínimo de la subasta sea superado. Con relación pues a América Latina, en Brasil, anuncios pues con impacto, incluso podría considerarse algo positivo, no todos negativos. El Tesoro tuvo que hacer una emisión de 40.000 millones de reales para ayudarle al Banco Central a controlar la liquidez. Recuerden que en Brasil pues la inflación está en niveles muy altos, cercanos al 10,5%. Y pues el mensaje es básicamente que el Tesoro la semana pasada había hecho pagos por cerca de 55.000 millones de reales a los bancos estatales, y que ese exceso de liquidez pues finalmente lo pudo reabsorber nuevamente el Tesoro en cerca de un 80%. También las cuentas externas de Brasil no se ven tan desbalanceadas, por lo menos en lo que tiene que ver con la balanza comercial. La fuerte depreciación del real efectivamente afectó la dinámica de las importaciones, y por esta vía entonces Brasil cierra el 2015 con superávit en su balanza comercial de casi 20 billones de dólares, cuando en el 2014 tuvo un déficit cercano a los 4 billones. Recuerden que en Colombia estamos esperando para este año un déficit comercial cercano a los 15 billones de dólares, que pues es extraordinariamente alto y es lo que supone para este año 2016, incluso para el 2017, una continua contracción de las importaciones. Y con relación al sector manufacturero, ayer estábamos hablando de numerosos indicadores PMI publicados en China, en Europa, incluso esperábamos el de Estados Unidos, también se dio a conocer el de Brasil, sigue en terreno contractivo. De hecho está muy por debajo de las 50 unidades, que es como el límite entre expansión y contracción, pero frente a la lectura del mes de noviembre se notó una mejoría, pasando de 43.8 a 45.6. Esto no quiere decir que la situación en Brasil esté mejorando, simplemente que ese nivel de caída empieza aparentemente a mostrar algo de moderación. Con relación pues a México, ha vuelto a hablar el director del Banco Central, Agustín Carstens, en la que reitera que el Banco Central de México va a seguir o va a replicar los ajustes de tasa que realice la Reserva Federal durante el 2016 como una medida preventiva para evitar que se desbalance mucho el mercado cambiario y de esta manera se puedan afectar las expectativas de inflación. Con relación a Argentina, el nuevo ministro de Hacienda informó que muy probablemente la inflación cierre el 2015 o cerró el 2015 en niveles cercanos al 30%, y que la meta del gobierno, luego de que liberalizó el mercado cambiario y que esto puede traerles presiones inflacionarias adicionales de corto plazo,
espera que la inflación cierre el 2016 por debajo de lo que fue el 2015, niveles entre un 20 y 25%, y luego a lo largo de toda la administración de Macri volver a niveles de inflación de un solo dígito. En los mercados desarrollados, pues la información que se recibió fue de carácter mixto. En los Estados Unidos ayer, como mencionamos, el ISM manufacturero continuó en contracción y contrario a lo que esperaba el mercado, de que se moderaran algo, ese ISM manufacturero esperaban que pasara de niveles de 48.6 a 49, terminó deteriorándose un poco más a 48.2. Recuerden que el sector manufacturero en Estados Unidos está siendo afectado por la fuerte apreciación del dólar, pues que le ha limitado sus ventas internacionales. Y hubo otro indicador que es el PMI, también del sector manufacturero en los Estados Unidos. Es otra medición realizada por otra firma conocida como Markit, en la que muestra que efectivamente la expansión del sector manufacturero se está moderando, pasando de 52.8 a 51.2. Ambos indicadores, tanto el ISM manufacturero como el PMI, tienen niveles base de 50 para definir si está en expansión o en contracción, pero uno me está mostrando el ISM que el sector manufacturero está en contracción, mientras que el otro, el PMI, me muestra que está en expansión, pero el sentido de ambos es que están en moderación, o sea, las tendencias para ambos es hacia la baja. Con relación a las investigaciones que se están desarrollando en el mundo en contra de Volkswagen, luego de conocerse pues toda esa manipulación en las pruebas de contaminación de sus motores diésel, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya decidió presentar demanda civil en contra de esta compañía. Recuerden que Volkswagen es una de las 3 grandes compañías mundiales de productoras de vehículos, y se esperan que las multas impuestas en este proceso de investigación sean de miles de millones de dólares, por lo que pues, la compañía continúa un poco atribulada en los mercados accionarios. En Europa, un anuncio positivo tiene que ver con el empleo en Alemania. La tasa de desempleo alcanza un nuevo mínimo desde su reunificación en 1990, equivalente al 6.3% de tasa de desempleo, y las causas por las cuales se está incrementando el número de empleados, que ya alcanzó los 43 millones, es primero la dinámica interna de la economía alemana y segundo los flujos constantes de inmigrantes, sobre todo de lo que es Europa del Este. Y esto es básicamente como una lección para el mundo en general. Recuerden que Estados Unidos es uno de los países que está recibiendo constantemente flujos de inmigrantes y su economía pues ha sido una de las más sólidas en los últimos años y décadas, y pues aparentemente Alemania está empezando a abrazar este tipo de estrategia también. Con relación pues a Asia, en Japón, hubo declaraciones muy interesantes por parte del director del Banco Central, el señor Kuroda. Advirtió que está dispuesto a ser más osado, a ser más agresivo para finalmente alcanzar ese objetivo de inflación en Japón, ese difícil objetivo de inflación del 2%. Recuerden que desde que se empezó a implementar estas nuevas estrategias por parte de la administración en Japón, se han tenido que modificar la expectativa de cuándo va a alcanzar esa inflación de 2% ya en 3 ocasiones consecutivas. En este momento, la visión es que en el segundo semestre del 2016 van a obtener una inflación cercana al 2%, pero el mercado está especulando que en la próxima revisión puedan postergar esta expectativa incluso hasta el año 2017. Entonces, interesante ver las declaraciones de el director del Banco Central de Japón, lo que puede significar un futuro estímulo adicional al que ya están dando actualmente. Recuerden que en diciembre lo que hicieron o se limitaron básicamente a ampliar los plazos de vencimiento de los títulos que están siendo adquiridos y también a conformar un nuevo fondo para comprar acciones, o sea, no bonos, sino acciones de compañías que están haciendo inversiones de capital y también contrataciones laborales. En el sector petrolero, el día de ayer estábamos mencionando una noticia importante, un cierre de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán. El mercado había leído inicialmente esto como un conflicto en una de las zonas de producción petroleras más importantes del mundo y ha impulsado el precio del petróleo. Posteriormente, lo que empezó a concluir el mercado es que es difícil que ese conflicto se escale aún más, y entonces la siguiente conclusión que obtuvieron es que como ambos países son importantes miembros de la OPEP, esa división entre los dos o esa diferencia va a ser difícil que alcancen algún tipo de consenso dentro de la organización, incluso en la reunión de junio de este año, y por lo tanto el precio del petróleo empezó a descender nuevamente pues ante los
excesos de suministros actuales. Entonces, digamos que esa noticia que inicialmente tuvo una lectura alcista sobre el precio del petróleo terminó siendo adoptada como bajista y pues básicamente lo que estamos viendo actualmente otra vez es el precio del petróleo en mínimos del año 2015. Con relación a las noticias que tenemos esperadas para las próximas jornadas, el día de hoy pues inflación en Colombia 7 de la noche, como manifestamos poco a poco el mercado ha venido incrementando sus expectativas, alineándose más con nuestro pronóstico de comienzo de mes. Inflación cerraría entonces el año cerca del 6,80% y pues en Europa también pues estaban las publicaciones de inflación, la cual pues estuvo por debajo de lo esperado por el mercado. Ya para el día de mañana en los Estados Unidos tenemos publicación de generación de empleo del sector privado, el cual pues se presenta o se contabiliza en el reporte ADP, con una expectativa que sigue siendo muy favorable, cercano a los 200.000 puestos de trabajo, y también tenemos indicadores de balanza comercial en los Estados Unidos con un déficit estable alrededor de los 44 billones de dólares. Tal vez lo más importante, además del tema de empleo privado en Estados Unidos, sería la publicación del ISM no manufacturero, pues que es un poco más comprensivo, sobre la economía estadounidense y pues la expectativa es que se mantenga muy fuerte. Recuerden que en estos indicadores cualquier lectura cercana a 55 o superior se traduce en un buen momento de la economía estadounidense. Y también tenemos el día de mañana órdenes de fábricas. Entonces es importante hoy básicamente concentrarse en el tema colombiano con relación a la inflación y ya pues el mercado empezará también en los diferentes plazas internacionales a evaluar lo que sería el impacto del indicador laboral en los Estados Unidos del sector privado. Con relación a los mercados accionarios hoy, mantenemos en cierta forma esa tendencia bajista generalizada que tuvimos el día de ayer. Recuerden que ayer China tuvo que ser suspendida hora y media antes de cerrar normalmente por una caída de su índice o de sus indicadores equivalentes al 7%. Con relación a esto, pues los reguladores en China están tomando decisiones o le anunciaron al mercado que esa prohibición de venta de acciones por parte de los principales accionistas en las compañías de bolsa del mercado chino, que finalizaría el próximo lunes, podría ser extendida y esta es una de las razones por las cuales aparentemente ayer se estaba presentando esa fuerte liquidación de acciones por parte de inversionistas pequeños. Entonces, importante ver que aparentemente se anunció el regulador en conjunto con una irrigación de liquidez adicional por parte del Banco Central de China, el cual pues a través de operaciones de mercado abierto inyectó cerca de 20 billones de dólares en el mercado, pues fueron suficientes para ya empezar a contener en algo la escalada bajista del mercado chino. De todas formas, digamos, siguen en terreno negativo, no muy fuerte, y eso también pues ha venido replicando en algo en Europa y en los futuros en Estados Unidos para el día de hoy. Entonces esperamos una jornada todavía con posible tendencia bajista, pero de carácter moderado. En lo que son los mercados de divisas, se mantiene la apreciación del dólar del día de ayer. Recuerden que las monedas emergentes estaban registrando fuertes pérdidas por ese incremento de la aversión al riesgo luego de que el mercado chino pues fue suspendido. Hoy pues está viendo algo ya de tranquilidad. También el Banco Central de China está interviniendo el mercado cambiario, dándole estabilidad al yuan y eso se nota el día de hoy en la cotización con algo de ganancia frente al dólar. Entonces también estamos esperando que se traduzca o que se mantenga más bien esa dinámica del día de ayer, el día de hoy. En Colombia pues el peso tuvo un debilitamiento equivalente al 1.4%, cerrando cerca de los 3.220 y pues con esas tranquilidad en teoría pues del día de hoy, pues mantenemos un rango que puede ir pues todavía muy amplio desde los 3.190 hasta los 3.230 pesos, o sea, por dólar. Entonces lo que estamos esperando hoy es algo de estabilidad, pero con una alta volatilidad, o sea, estabilidad en la tendencia, pero todavía con una alta volatilidad en el rango de negociación del tipo de cambio. El día de ayer la moneda que más se fortaleció, además del dólar, fue el yen de Japón, entendido como un refugio. Pues recuerden que esa era la dinámica del día de ayer, hoy estamos viendo ya algo de moderación. Y en los mercados de bonos, pues se mantiene en algo la tendencia de apreciación de esos títulos. Recuerden que
ya en el acumulado año habíamos identificado descensos en las tasas de rentabilidad exigidas a 10 años a Estados Unidos, Alemania y Reino Unido entre unos 6 y 10 puntos básicos. Hoy están abriendo un poco más estables, tesoros a 10 años están en niveles del 2.23, 2.22, donde estaban el día de ayer también. Con relación pues a declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal, nos pareció muy interesante lo que dijo John Williams, que es el gobernador de la Reserva de San Francisco, en el que anticipaba que si las cosas sucedían como estaba descontando la entidad y también pues su grupo de estudio, esperaba incrementos de la tasa de referencia que podrían ser entre unos 3 o unos 5 incrementos para este año. Aquí pues estamos evidenciando algo de riesgo todavía en los mercados de renta fija ya desde el punto de vista estructural, pues los inversionistas solo han descontado entre unos 2 y máximo algunos 3 incrementos de tasa por parte de la Reserva Federal. Entonces, si bien es cierto de corto plazo, los mercados de referencia se han beneficiado de esa aversión al riesgo desde el punto de vista estructural, pues la visión de los banqueros centrales es que van a continuar los incrementos de tasas de interés y tal vez sean incrementos superiores a los que tienen descontado el mercado actualmente. Eso es todo por ahora, los dejamos con Philip. Buenos días a todos. En el tema renta fija, como bien lo veníamos diciendo ayer, los mercados desarrollados se valorizaron en los bonos. Aquí en Colombia no pasó eso. Aquí terminamos al 8.35, 8.37 los test del 24. Hoy arrancamos igualmente al 8.37. Creemos que vamos a ir a buscar niveles del 8.40, 8.47, 8.51, que fue el high de la subida pasada. Creemos, como bien lo dijo Daniel, que el dato de inflación nos puede sorprender al alza, lo cual le pondrá más presión a los test, además del dato de empleo de Estados Unidos el viernes y el inicio de las subastas desde el día de mañana aquí en Colombia, por lo cual seguimos manteniendo nuestra recomendación de venta, niveles cercanos al 8.28, 8.25 son ideales para venta, con objetivo 8.51, y si el dato de inflación nos sorprende al alza en una buena cantidad, un 0.90, 0.95 el mes, podríamos ir a buscar el 8.75 para que lo tengamos como referencia. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.